lo más probable es que la inteligencia artificial escriba el código en el futuro. Esto es una cosa que yo suelo comentar bastante. Estamos en un momento de transformación y lo más probable, a donde apunta todo el tema de programación, es que en el futuro la IA, la inteligencia artificial, es la que se va a encargar de escribir el código. Pero hay una cosa muy importante que es que nosotros tenemos que entenderlo, ¿vale? Tenemos que entender bien el código porque en el futuro, a lo mejor dentro de muchos años, no va a ser tanta falta como hoy, pero hoy estamos en un momento de transformación y de migración y es súper, súper importante entender el código, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es clave para entender y desbloquear y quitarnos esas limitaciones que podemos tener en ciertos puntos si no entendemos cómo funciona el código, ¿vale? Antes de continuar, un pequeño gráfico que a mí me gusta mucho comentar por aquí porque a la hora de que nosotros escribamos código es bueno entender este punto de aquí porque no hay una forma universal de escribir código, sino que tú te puedes ir balanceando en este triángulo que tenemos aquí, ¿vale? Este triángulo que he definido con 3 puntos concretos, fíjense que esta punta de aquí es el código cómodo, código legible y código eficiente. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Y nosotros, lo ideal quizás sería tender al centro, ¿vale? Tener un poco de todo, pero normalmente cuando empezamos a programar hay gente que se aproxima más a este punto de aquí, hay gente que se aproxima más a este, hay gente que se aproxima más a este, y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Voy a explicar un poco para que se entienda esto que estoy comentando, ¿vale? Por ejemplo, el punto de código cómodo es lo que yo defino soluciones rápidas, ¿vale? Cuando tú encuentras una solución para un problema, ¿vale? Tú dices, quiero resolver un problema y encuentras una solución rápida, ¿vale? Estás más o menos en este punto de aquí. ¿Qué características tiene la solución rápida? Que requiere poco esfuerzo mental. Esto puede parecer peyorativo, pero no voy por ahí. A lo que me refiero es que tú estás encontrando una solución que es rápida, que es algo muy bueno, porque tú lo estás resolviendo, no rápida de que se ejecute rápido y que sea eficiente, sino que es rápida de resolver. Tú tienes un problema, haces algo y ya lo tienes resuelto ese problema. Ese tipo de soluciones, generalmente, no siempre, son soluciones que se llevan a cabo muy rápido, pero suelen tener inconvenientes que en principio son invisibles, sobre todo la gente que está empezando. ¿Por qué? Porque lo que comento, normalmente estas soluciones requieren poco esfuerzo mental, lo resuelves rápidamente, pero no sabes si has resuelto tu problema o no. Se suelen resolver con librerías, ¿vale? Que generalmente suelen ser librerías pesadas o ineficientes, porque tú quieres resolver un pequeño problema y a lo mejor la librería que estás colocando resuelve muchos problemas, pero no estás usando la mayor parte de la librería, estás utilizando una librería que tiene algunos otros problemas, etcétera. No siempre es así, ¿vale? Pero puede ocurrir. Entonces, librerías pesadas e ineficientes suelen entrar un poquito en este punto. Otro detalle también es que al tú incluir una librería, tú estás añadiendo cierta dependencia a esa librería. Es decir, todo lo que tú hagas va a depender de esa librería específica, ¿vale? Es decir, yo empiezo a utilizar una librería, resuelve mi problema, sí, pero usar esa librería también tiene un cierto coste. Tiene un cierto coste de que tú incluyes esa librería y si esa librería tiene problemas de seguridad, tienes problemas de rendimiento, tiene ciertos problemas, tú vas a acarrear con eso también, porque dependes de esa librería. Obviamente no puedes tampoco ser un extremista y decir, pues no uso librerías. Las librerías hay que utilizarlas porque tú no puedes desarrollar o no debes desarrollar una aplicación y empezar a resolver todos los problemas que vas a tener tú solo, porque tardarías muchísimo tiempo y se complicaría mucho. Tú lo que tendrías que hacer es detectar qué librerías puedes utilizar, qué cosas puedes añadir a tu forma de trabajar y cuáles prefieres personalizarlas tú o quieres hacer algo un poco más alineado con tu forma de trabajar. Lo importante hoy es entender lo que estamos haciendo, ¿vale? Porque sí creo que es necesario que los que nos dedicamos a esto entendamos lo que estamos haciendo. Ya hablaremos un poco de escribir código, porque yo creo que escribir código sí que se va a ver bastante influenciado por lo que es todo el tema de IA. Pero creo que interpretarlo y saber leerlo sí que es muy, muy, muy importante todavía hoy en día, ¿vale? Y escribirlo obviamente también, pero ya veremos que hay herramientas que son un poco de nueva generación y que nos ayudarán un montón, ¿vale? Entonces, volviendo un poquito al tema de los 3 puntos del triángulo este, hemos hablado del código cómodo, ¿vale? Pero vamos a hablar, por ejemplo, del código eficiente. Hay una serie de personas que suelen entrar mucho en el tema de código eficiente, que quieren hacerlo todo ultra eficiente porque es lo mejor, porque lo mejor es que sea lo más rápido y demás. Eso a priori es algo bueno, ¿vale? Entonces, si tú estás en este punto, normalmente
los programadores que están en este punto suelen ser programadores que llevan a lo mejor mucho tiempo conociendo la parte de código, les gusta mucho trabajar a bajo nivel, les gustan a lo mejor lenguajes que son a bajo nivel como por ejemplo Go, Rust, C++, algunos lenguajes de programación que tienden a ser bastante eficientes porque vas a un nivel muy bajo, ¿vale? Esto obviamente es un punto bueno porque el código que tú haces con esto es rápido, es eficiente, desperdicia menos recursos, es algo interesante. Pero muchas veces hay una contrapartida aquí. Normalmente hacer este tipo de código suele llevar un poco más de tiempo o suele necesitar más conocimientos, ¿vale? Y en algunos puntos puede ser necesario y en otros no. Por ejemplo, una persona que está, yo siempre pongo el mismo ejemplo, una persona que está desarrollando un videojuego y que a lo mejor tiene que desarrollar ciertas cosas, la parte de código eficiente es muy importante porque tiene unos requisitos muy importantes para que el juego sea fluido, sea rápido. Pero el programador que está haciendo una aplicación de gestión, donde el usuario introduce información y tal, no necesita tener un código tan eficiente. Obviamente siempre es bueno, pero no tiene las mismas necesidades que una persona que está haciendo un código para un videojuego o para una aplicación que es muy costosa a nivel de cómputo. La parte del código eficiente son soluciones optimizadas, ¿vale? Que usan un mínimo de recursos, en lugar de gastar muchos recursos y que vaya lento, hacen que vaya más ágil. Y también utilizan una serie de trucos complejos que para gente que está empezando puede ser un poco más complejo, ¿vale? Para la gente que está empezando, durante su vida de programador, hay una cosa que va a pasar seguro, que es que ustedes van a estar contentos con los progresos que van consiguiendo y va a llegar alguien y le va a decir, es que eso no sirve para nada, eso que estás haciendo deberías hacerlo así. Pasen de esa gente, ¿vale? Eso es gente tóxica, ¿vale? No hagan caso de esa gente porque todo el mundo aprendió desde cero, todo el mundo tiene que seguir un avance, ¿vale? Y tiene que ir poco a poco entendiendo y ya habrá tiempo, ¿vale? Ya habrá tiempo de llegar a ese punto y entender cómo funcionan esas cosas. Entonces, eso se lo van a encontrar día a día porque, ya les digo, es una cosa que es muy común. Y luego tenemos la parte de código legible. Curiosamente, la parte de código legible suele ser la menos frecuente, al menos desde mi punto de vista, igual estoy en una cámara de eco, no la suelo ver tanto. Desde mi punto de vista, la de código legible es un poco la más equilibrada. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace código legible, está pensando no en hacer el código más rápido, deshacerte de lo que tienes que resolver y tenerlo ya hecho, ¿vale? No estás en el punto de hacerlo más eficiente, sino que estás pensando en los demás programadores que van a llegar al código y que sepan mantenerlo y que sepan modificarlo y sepan entenderlo bien. Por ejemplo, alguien que utiliza una librería lo que hace es resolver el problema rápido y saltar a otra cosa. Eso está bien porque muchas veces tienes urgencia en hacer algo, está bien ese punto, pero muchas veces añades ciertos problemas que son invisibles al principio pero que luego se van a ver de forma evidente. La gente que hace código eficiente muchas veces piensa solo en que sea ultra eficiente pero no piensa en que la gente tiene que entender cómo funciona. ¿Vale? Que tiene que verlo y decir, ah, mira, aquí se entiende bastante bien y es lógico de verlo. Recuerden que es importante, es muy importante, que al final tú cuando estás trabajando en un producto, un servicio, lo que sea, no estás trabajando solo, en general no trabajas solo, sino que trabajas con más gente y al final tú tienes que trabajar de forma que las demás personas también sepan qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces el código legible suele ser rápido de entender, ¿vale? Es decir, la idea es que tú cuando lo leas entiendas fácilmente qué es lo que se está haciendo ahí, pero suele ser lento de pensar y escribir. No es lo primero que te viene a la cabeza, sino que tú tienes que pensar, pararte un poquito y decir, vale, si esto lo hago de esta forma, va a tener un problema, pero si lo hago de esta forma, va a ser mejor para... Entonces tienes que decidir. Claro, eso requiere un poquito más de esfuerzo y muchas veces por eso no se opta por esto, ¿no? Otra cosa es que normalmente este código es fácil de mantener y esto es un punto súper importante, ¿vale? Porque nosotros cuando hacemos un programa no es desarrollarlo, no es crearlo, es luego entender que luego vas a tener que modificarlo. Vas a tener que cambiar cosas para añadir nuevas características, para modificar alguna cosa o para cambiar una librería que ya no te funciona porque tienes un requisito nuevo y tienes que reemplazarla por otra. ¿Vale? Si la tienes muy metida en el código y tienes que hacer muchos cambios, es muy costoso, pero si lo tienes hecho de forma organizada va a ser fácil de reemplazar. Y eso requiere pues usar una serie de patrones, abstracciones y cosas que son difíciles a priori de hacer. Esto es un primer punto antes de meternos con el código para entender formas y formas que hay de escribir código, de leer código y que no hay una forma universal de hacer las cosas.